Dios les bendiga y gracias por escuchar Enamorándonos de la Palabra. Mi nombre es David Lebrón y soy su anfitrión y hermano en Cristo. Estamos contentos de poder compartir el Nuevo Testamento con todos ustedes. Nuestra meta es poder leer todo el Nuevo Testamento en 3 meses, mientras que dedicaremos un cuarto mes para comentar acerca de algún versículo de cada uno de los libros del Nuevo Testamento. Les aviso que no estaremos leyendo los libros en el orden en que aparecen en el canon bíblico. Sin embargo, creo que el orden en que lo leeremos será muy productivo, eficaz y edificante. En este día estaremos leyendo los capítulos 4, 5 y 6 de la primera carta a los Corintios. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Primera Corintios capítulo 4. El ministerio de los apóstoles. Así pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Yo en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros, o por tribunal humano, y ni aun yo me juzgo a mí mismo, porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado, pero el que me juzga es el Señor. Así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones, y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Pero esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos por amor de vosotros, para que en nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito, no sea que por causa de uno os envanezcáis unos contra otros. Porque ¿quién te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Ya estáis saciados, ya estáis ricos, sin nosotros reináis. Y ojalá reinaseis para que nosotros reinásemos también juntamente con vosotros. Porque según pienso, Dios nos ha exhibido a nosotros los apóstoles como postreros, como a sentenciados a muerte. Pues hemos llegado a ser espectáculo al mundo, a los ángeles y a los hombres. Nosotros somos insensatos por amor de Cristo, mas vosotros prudentes en Cristo. Nosotros débiles, mas vosotros fuertes. Vosotros honorables, mas nosotros despreciados. Hasta esta hora padecemos hambre, tenemos sed, estamos desnudos, somos abofeteados y no tenemos morada fija. Nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos. Nos maldicen y bendecimos. Padecemos persecución y la soportamos. Nos difaman y rogamos. Hemos venido a ser hasta ahora como la escoria del mundo, el desecho de todos. No escribo esto para avergonzaros, sino para amonestaros como a hijos míos amados. Porque aunque tengáis 10,000 años en Cristo, no tendréis muchos padres, pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. Por tanto, os ruego que me imitéis. Por esto mismo os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual os recordará mi proceder en Cristo, de la manera que enseño en todas partes y en todas las iglesias. Mas algunos están envanecidos como si yo nunca hubiese de ir a vosotros. Pero iré pronto a vosotros, si el Señor quiere, y conoceré no las palabras, sino el poder de los que andan envanecidos. Porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. ¿Qué queréis? ¿Iré a vosotros con vara o con amor y espíritu de mansedumbre? Un caso de inmoralidad juzgado. De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aun se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre, y vosotros estáis envanecidos. ¿No deberíais más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Ciertamente yo, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. ¿No es buena vuestra jactancia? ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura, como sois. Porque nuestra Pascua, que es Cristo,
ya fue crucificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los ávaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso os sería necesario salir del mundo. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario o ávaro o idólatra o maldiciente o borracho o ladrón. Con el tal ni aun comáis, porque ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están afuera? ¿No juzgáis vosotros a los que están dentro? Porque a los que están fuera Dios juzgará. Quitad pues a ese perverso de entre vosotros. Litigios delante de los incrédulos. ¿Osa alguno de vosotros, cuando tiene algo contra otro, ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más las cosas de esta vida? Si pues tenéis juicios sobre cosas de esta vida, ¿ponéis para juzgar a los que son de menor estima en la iglesia? Para avergonzaros lo digo. Pues ¿qué? No hay entre vosotros sabio, ni aun uno que pueda juzgar entre sus hermanos, sino que el hermano con el hermano pleitea en juicio, y esto ante los incrédulos. Así que por cierto es ya una falta en vosotros que tengáis pleitos entre vosotros mismos. ¿Por qué no sufrís más bien el agravio? ¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudados? Pero vosotros cometéis el agravio y defraudáis, y esto a los hermanos. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Las viandas para el vientre y el vientre para las viandas. Pero tanto al uno como a las otras destruirá Dios. Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Y Dios, que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con su poder. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? Quitaré pues los miembros de Cristo, y los haré miembros de una ramera. De ningún modo. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne, pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Esta carta ha venido progresando y desde un comienzo establecimos que Pablo escribió esta carta a la iglesia en Corinto por los problemas que habían surgido dentro de la iglesia. Y al parecer, uno de los problemas eran que la iglesia no estaba apreciando el ministerio de los apóstoles. Y por eso que en el capítulo 4 vemos que Pablo siente la necesidad de defender no solamente su ministerio como apóstol, sino que también está defendiendo el ministerio de todos los apóstoles. Y les explica lo importante que ellos son, porque dice el versículo 1 que son servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Y es muy necesario que estos administradores de estos misterios sean hallados fieles. Es decir, que su carácter no tenga
ninguna mancha, que nadie tenga algo en contra de ellos con lo cual pueden señalarlos, con lo cual pueden juzgarlos, sino que ellos tienen que estar viviendo como ejemplo delante de la congregación. Pablo les explica que este ministerio es tan fuerte que mientras cada uno de ellos gozan de su casa, de tener dinero, de tener cosas en abundancia hasta el punto que están saciados, ellos, sin embargo, tienen hambre, tienen sed, están desnudos, son abofeteados y no tienen una morada fija. Pablo les dice esto para que ellos comprendan la carga que el Señor ha puesto sobre ellos como embajadores del Evangelio, como enviados al mundo a proclamar las buenas nuevas de salvación. Y es algo que nosotros hoy en día tenemos que admirar de los hombres y mujeres que responden al llamado que Dios les ha hecho, porque no es cosa fácil. Cada uno de los ministerios, cada uno de los hombres que ejercen esos ministerios, pues están llevando una carga sobre sus hombros que ninguno de las personas que no están respondiendo a un ministerio específico pues puede imaginar. No se pueden poner en los zapatos de esa persona y tampoco deberían criticarlas, y mucho menos a sus espaldas. Luego vemos que en la iglesia había un caso de inmoralidad sexual. Al parecer había un hombre que estaba teniendo relaciones sexuales con la esposa de su papá. O sea, una relación incestua. Y Pablo le dice a la iglesia: no ignoren el pecado en la congregación. Es necesario que no permitan que esta relación continúe dentro de la congregación. Porque si ha llegado a oídos de Pablo, entonces la congregación está al tanto de lo que está sucediendo. Y si ellos están al tanto, el deber de ellos es llamar a este hombre y ponerlo en disciplina, corregir su comportamiento mediante la disciplina. Esta palabra se oye un poco fea, ¿no? Disciplina. Pero es algo que es necesario dentro de la iglesia, porque no queremos que esta persona se pierda, y mucho menos queremos que el resto de la congregación se pierda también, porque dicen: esta persona está haciendo esto, y no lo han llamado a disciplina, no lo han confrontado. Entonces yo puedo hacer algo similar, entonces yo puedo pecar y nada me va a ocurrir. Nada de parte de Dios, nada de parte de la congregación. Todo el mundo sabe lo que ese hombre está haciendo con su madrastra. ¿Por qué yo no puedo? Entonces es muy necesario que no ignoremos el pecado dentro de la iglesia. Es necesario que cuando tenemos conocimiento de algún pecado dentro de la iglesia, pues tomemos ciertos pasos. Y Jesús nos dice en Mateo 18, versículos 15 al 17, cómo es que esto debe suceder. Primero nos dice: por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solo. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Hay ciertos pasos que Jesús nos dice aquí. Él nos dice: acércate al hermano y repréndele en privado, tú y esa persona solos. Déjale saber: hey, sé que estás en pecado. Necesitamos que tú corrijas tu comportamiento. Si el hermano dice: tienes razón, pues ya has ganado a tu hermano. Pero si esa persona decide ignorarte, decide responderte con groserías y decirte
no te metas en lo que no te importa, en otras palabras. Pues entonces es necesario que tú tomes a 1 o 2 hermanos contigo, preferiblemente al pastor, preferiblemente a los ancianos, y juntos vuelvan a hablar con esa persona. Y ahora hay testigos envueltos de que esta persona no está dispuesta a cambiar, que no está dispuesta a aceptar la reprensión. Entonces, dice la palabra en el 17, si no los oyere a ellos, o sea, al pastor y a los testigos, a los ancianos, hay que decirle a la iglesia. Y si tampoco oyere a la iglesia esa persona, pues lamentablemente hay que expulsarlo de la iglesia. Son pasos que nos dolería tomar, pero son pasos que para guardar la santidad del resto de la congregación son necesarios. Y luego vemos el capítulo 6. Y en el capítulo 6 vemos que la primera parte nos habla de cómo solucionar las diferencias entre los hermanos. Dicen que no hay que llegar al punto en que se vuelva un espectáculo, sino que hay que tratar de solucionarlo dentro de la familia en Cristo, para que de esta manera el mundo no diga, pero mira, ellos son igualitos a nosotros, ellos discuten igualitos a nosotros, ellos arreglan las cosas de la misma manera que nosotros. ¿Y cómo es que el mundo soluciona las cosas? Gritándose, peleándose físicamente, llevándose los unos a los otros a la corte, haciendo demandas los unos contra los otros. Pero así no es como debemos solucionar nuestros problemas dentro de la iglesia. Dentro de la iglesia hay un vínculo de amor que nos une. Hay un vínculo de amor que nos permite poder comunicarnos los unos a los otros con mansedumbre, con humildad, con entendimiento. Por lo tanto, no debemos, dentro de la iglesia, no debemos comportarnos como si no fuéramos parte del cuerpo de Cristo, como si fuéramos del mundo. Debemos comprender el punto de vista de cada uno de los hermanos y tratar de comunicar, expresar nuestro punto de vista amorosamente. Y por último, pues Pablo nos dice que cuidemos nuestro cuerpo, que nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Y nos dice que guardémonos de no fornicar, que nos guardemos de no tener el pecado en nosotros de inmoralidad sexual, y que comprendamos básicamente que la intimidad sexual no es simplemente como un deporte que se practica simplemente por practicarse, sino que dentro del vínculo del matrimonio es donde el amor entre un hombre y una mujer debe ser expresado de una manera física. Porque miren lo que dice aquí Pablo. En el capítulo 6, versículo 16, hace una pregunta. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? O sea, cuando usted tiene relaciones sexuales con alguien, usted se está uniendo a esa persona y está formando un solo cuerpo con ella. Usted se está ligando con esa persona físicamente, pero también espiritualmente. Por lo tanto, debemos entender que cuando nos unimos al Señor, somos un espíritu con Él. Y así mismo sucede con nuestros cuerpos. Cuando simplemente decidimos fornicar sin ningún tipo de compromiso con una persona. Por eso el consejo que Pablo nos da es huir de la fornicación. Debemos aprender a ser como José, que la mujer de Potifar se le desnudó enfrente y una y otra vez le dijo: ten relaciones conmigo.
Y en esa ocasión, cuando ella se le desnudó enfrente, cuando le quitó la ropa a él prefirió salir corriendo de enfrente de esa situación antes de pecar en contra de Dios. Así que, hermanos, esta es la lectura del día de hoy. El día de mañana estaremos leyendo los capítulos 7, 8 y 9 de la carta a los Corintios. Hasta entonces, que Dios les bendiga.